Buenas noches, gracias por venir. Vamos a tratar hoy en esta clase abierta una introducción al algoritmo de la transferencia de Lacan. Esta es una extensión de un curso que dicto a distancia en la Asociación Argentina de Salud Mental que se llama La transferencia en la enseñanza de Lacan. La idea es poder recorrer el algoritmo de la transferencia, primero ubicarlo en la obra de Lacan, en qué momento surge, cuál es la clave para interpretarlo, para leerlo, cuáles son los antecedentes del algoritmo de la transferencia, que los traje en las láminas que ustedes ven a mi alrededor. También voy a incluir el discurso del amo en estas distinciones, porque yo les voy a comentar que hay una línea de investigación que propone, ya está, la pueden encontrar publicada en Google Académico, propone que el algoritmo de la transferencia del año 67 es antecedente directo del discurso del amo del inconsciente del 69. Lo que es muy, bueno, ya está instituido, digamos, como lectura en el discurso académico, sino en el mundo académico. Pero yo quería hacer un aporte a ese antecedente del discurso del amo, que es este otro algoritmo del seminario 14 que ya vamos a comentar. Es más evidente este algoritmo del seminario 14 que vamos a leer con Lacan como antecedente del discurso del amo que el mismo algoritmo de la transferencia. Y otra cuestión que surgió mientras preparaba la clase e investigaba es que hay una variación que yo quiero hacer en el algoritmo de la transferencia que surge a raíz de mi relectura de este libro de Juan Carlos Cosentino, es un libro con el que yo estudié hace muchos años, donde Cosentino hace un cuadro, una enumeración de las transferencias en Freud. Y una de ellas me llamó la atención y es la que voy a utilizar para hacer la variación sobre el algoritmo de Lacan. O sea que voy a volver a leer una formalización de Lacan con Freud. Bien, el algoritmo de transferencia no ha sido muy investigado, no encontramos mucho escrito acerca del algoritmo en sí. El concepto de transferencia en Freud y en Lacan, en el psicoanálisis, es fundamental. Y hay muchísima bibliografía que ustedes pueden encontrar si investigan el concepto, el estado de arte de la transferencia como concepto. Entrar por la vía del algoritmo de la transferencia es una vía óptima que nos da con la transferencia en sus elementos esenciales. ¿Dónde surge el algoritmo de la transferencia? En el escrito Proposición del 9 de octubre de 1967 que vamos a encontrar en este volumen de otros escritos. Y temporalmente, este escrito Proposición del 9 de octubre del 67, que es un escrito instituyente en que Lacan inaugura la escuela de analistas, ocurre entre los seminarios 14 y 15. ¿Qué está investigando en los seminarios 14 y 15? En el 14, la lógica del fantasma, en el 15, el acto psicoanalítico. Dicho sea de paso, él, en su escrito Proposición del 9 de octubre, produce un acto psicoanalítico instituyente de aquellos y a continuación de eso, al mes, empieza a dictar el seminario 15, el acto psicoanalítico. En ambos seminarios, Lacan se dedica a desarrollar su propia versión del grupo de Klein y lo que hace es lo que podemos llamar el cogito lacaniano, que es una crítica al cogito cartesiano. Descartes afirmó, y según Lacan fue un pasaje al acto, pienso, luego existo. Lacan lo que hace con esta afirmación de Descartes es cuestionarla desde el psicoanálisis y postula otro cogito que es el del inconsciente, y es soy donde no pienso y pienso donde no soy. ¿Por qué es importante esto para hablar del algoritmo de la transferencia? Porque en el algoritmo de la transferencia tenemos un elemento que ahora vamos a ver, un elemento de difícil aprehensión, que es clave para leerlo, para interpretarlo.
¿Cómo describe Lacan en su proposición del 9 de octubre al algoritmo? Dice, se reconoce en la primera línea el significante S, el significante de la transferencia, es decir, de un sujeto, con su implicación de un significante que llamamos cualquiera, SQ. ¿Sí? El significante cualquiera es al que se dirige esa falsa conexión, al decir de Freud, diciendo al modo de Freud, cuando habla de la transferencia, entre significante y transferencia hay una falsa conexión con el S cualquiera, SQ. Y debajo de la barra, pero reducido al palmo de su posición del primer significante, la S pequeña representa al sujeto que resulta de él, implicando en el paréntesis el saber. El saber es esta colección de significantes en serie, supuesto presente de los significantes en el inconsciente, significación que ocupa el lugar del referente a un latente en esa relación tercera que lo adjunta a la pareja significante-significado. ¿Qué es este S pequeña de esta colección de significantes? Lo que Lacan va a decir que el sujeto supuesto saber es aquello, para nosotros el pivote desde donde se articula todo lo referente a la transferencia. O sea, el sujeto supuesto saber en Lacan, para Lacan, en el momento en que presenta su algoritmo de transferencia, es clave como concepto para leer el algoritmo. Ahora, ¿dónde surge el sujeto supuesto saber? No surge en el seminario 11, sino en el seminario 9. En la identificación. En la primera clase de la identificación, que es el 11 de noviembre del 61. Yo ahora voy a leer este texto, este párrafo de la clase 1 del seminario 9, que es fundamental para entender el sujeto supuesto saber. El sujeto supuesto saber, vamos a leer ahora, es una ironía de Lacan respecto del cogito cartesiano. Por eso, en el 9 ironiza respecto del cogito cartesiano y vuelve entre el 14 y el 15 a hacer lo mismo ya de modo metódico para poner a punto su grupo de Klein y vuelve a utilizar el sujeto supuesto saber ya en su formalización de la transferencia. O sea que hay continuidad entre el 9 y el 14 y 15 y en el escrito preposición de octubre. Dice entonces, en su seminario 9, en la primera clase, dice, es que no ha habido nunca en la línea filosófica que se desarrolla a partir de las investigaciones cartesianas llamadas del cogito, no ha habido nunca sino un solo sujeto que prenderé con alfileres, para terminar bajo esta forma, el sujeto supuesto saber. Es necesario que ustedes otorguen a esta fórmula una resonancia especial que de alguna forma lleva consigo su ironía. Dice, el sujeto supuesto saber es una fórmula irónica. Su pregunta, detengámonos a plantear esta moción de desconfianza de atribuir este supuesto saber a quien fuera, ni de suponer, subgicere, y acá esto es importante porque supuesto es puesto debajo etimológicamente. Sujeto supuesto es puesto debajo, el sujeto aparece debajo de la barra divisoria del algoritmo saussuriano, la gran fracción saussuriana. Supuesto significa puesto debajo. Y también usa el término subgicere en latín. ¿Sí? Supposer en francés también tiene esta etimología, ¿no? Lo busqué y supposer también es poner debajo. Decíamos entonces, el saber es intersubjetivo, lo que no quiere decir que es el saber de todos, ni que es el saber del gran otro. Y al gran otro lo hemos planteado, es esencial mantenerlo como tal. El gran otro no es un sujeto, es un lugar, al cual uno se esfuerza, dice Aristóteles, por transferir el saber del sujeto. O sea, el sujeto necesita, dice Aristóteles según Lacan, transferir su saber al gran otro, que no es un sujeto, es un lugar. Entonces podemos, y esto acá quiero subrayar esto porque es mi maniobra para después traer el otro concepto que decía clínico. Podemos reemplazar el saber por el gran otro. Podemos reemplazar
estos significantes en serie por el A mayúscula. Pensemos que nos da S minúscula de A mayúscula, ¿sí? El otro dice, y esta es una imagen muy fuerte, muy pregnante, pues dice, el gran otro, es el basural de Potoir, en francés, de los representantes representativos de esta suposición de saber. El gran otro es el lugar donde se depositan, como si fuera un basural, todos esos representantes representativos de la suposición de saber. Es un lugar donde aluvionalmente se acopian las marcas significantes. ¿A qué les recuerda esto? A la langue. Es un antecedente de la langue. Y esto lo llamamos inconsciente en la medida en que el sujeto se perdió él mismo en esta suposición de saber. O sea, el sujeto, pequeño s, está perdido en las marcas del inconsciente reunidas aluvionalmente en el lugar del gran otro. Esto es el sujeto supuesto a saber. ¿Sí? Ahora, ¿tiene un lugar? Digamos, ¿el sujeto en sí tiene un lugar? No. El sujeto no tiene un lugar, no es localizable. Ahora vamos a ver una cita del seminario 14 donde vamos a volver sobre esta cuestión. El sujeto, porque está supuesto, está por debajo de la barra, está en algún lugar, dice Lacan, emerge. Cuando el sujeto aparece, emerge de algún lugar. No tiene lugar el sujeto supuesto a saber, no es localizable, ¿sí? Y requiere, lógicamente, por su constitución de no ser, no tiene lugar, poder desplazar su saber a un lugar que es el del gran otro, ¿sí? Esta es la constitución del sujeto supuesto a saber. El inconsciente, el sujeto extraviado en las marcas de su inconsciente. Bueno, frente a esta descripción de Lacan del inconsciente y del sujeto, el sujeto cartesiano, el que demuestra su ser por el pensamiento, queda realmente cuestionado, ¿no? Por eso Lacan hablará de pasaje al acto en Descartes. Es un yo, un je, podríamos decir, absoluto, un saber absoluto. Esto se liga con otras cuestiones también que Lacan va a tratar en el seminario 17, con el saber absoluto. Ante un escrito de Laplanche y Leclerc del año 62, en el que Laplanche y Leclerc se equivocan y ponen dos S mayúsculas cuando hablan del inconsciente freudiano. Pero bueno, es otra cuestión que no quiero traer más que para mencionarla. Entonces, el elemento esencial del algoritmo de transferencia es el sujeto supuesto a saber, que es un sujeto perdido en los significantes del inconsciente y acopiados en el lugar del gran otro, ¿sí? Ahora bien, en Lacan, ¿cuál es el antecedente claro y evidente de esta formalización? Y yo traje esta formalización que es del seminario 12, ¿sí? Problemas cruciales del psicoanálisis, es una formalización del concepto de sentido, concepto que yo investigué mucho para mi tesis doctoral. La vez pasada publicaba en las redes una frase que decía, una conjetura que yo saqué, y es que el sentido supone un sujeto. ¿Por qué? Lo voy a argumentar ahora. En ese momento no lo hice, lo voy a argumentar ahora. El sujeto surge cuando se fija el sentido. Esto está en el seminario 12 y en posición del inconsciente, en el escrito de Lacan. Yo lo estudié con Diana Rabinovich hace unos años, ya en el doctorado. El sujeto surge cuando hay un S2 que se fija. Estamos hablando del campo de la neurosis, ¿no? Sentido en el campo de la neurosis. Y esta ilustra la famosa definición de qué es un significante. Un significante es lo que representa un sujeto para otro significante, ¿sí? Esta es la estructura lógica básica del algoritmo de transferencia. Tenemos la misma forma replicada, nada más que está ampliada. Acá en el sujeto se incluye el saber o el gran otro, y acá tenemos dos significantes. Este es el antecedente claro del algoritmo de transferencia.
el concepto nuclear del algoritmo de transferencia es el sujeto mismo. Sujeto como efecto de la cadena significante. Estamos en el momento en que Lacan está en el auge de lo que sus críticos habrán llamado imperialismo del significante. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ahora bien, investigando para el estado de arte de la transferencia, para el curso de la ASM y para esta clase, encontré dos líneas de investigación. Una de ellas dice que el algoritmo de transferencia es antecedente del discurso del amo, lo que está, como yo les decía, ya instituido. Lo pueden encontrar publicado en Google Académico. Lo que es correcto, es el discurso del inconsciente. No está mal pensar que es antecedente, pero yo encontré otro antecedente del discurso del amo y del inconsciente que es más evidente. Es la formalización en el seminario 14 de lo que Lacan va a situar el A como real del discurso, el objeto A como real del discurso. Es fundamental lo que voy a leer ahora y vamos a ver cómo se correlaciona con la definición de sujeto que emerge, ¿no? Un sujeto emerge, el sujeto barrado, como alguna cosa que viene de un lugar donde está supuestamente inscripto, a otro lugar donde va a inscribirse nuevamente. Es lo mismo que he estructurado en otra ocasión como la función de la metáfora, en tanto modelo del retorno de lo reprimido. Es, por tanto, con respecto a este significante primero, que vamos a ver cuál es, que el sujeto barrado que él abolió viene a surgir a un lugar donde vamos a poder dar una fórmula que no ha sido aún dada. Esta fórmula es la primera vez que la da Lacan el 16 de noviembre del 66. Una fórmula aún no dada, dice Lacan. El sujeto barrado, como tal, ¿sí?, es lo que representa para un significante este significante de donde ha surgido el sentido. La flecha va del sujeto, ya tenemos acá la matriz de los discursos, del discurso del amo y del inconsciente. Un sujeto es lo que representa, el sujeto barrado como tal es lo que representa para un significante, este significante de donde ha surgido el sentido. El sentido surge del 1 y va al 2, ¿no? Da vuelta la definición de significante. Falta saber desde que el sujeto articula su discurso, esto de lo cual todos los psicoanalistas están bien percatados, aunque no supieran decir nada que valga. El objeto A, que a este nivel cumple la función que Frege distingue del signo bajo el nombre de Bedeutung. La Bedeutung en Frege es la referencia. En la primera Bedeutung está el objeto A, el primer referente de la primera realidad, la Bedeutung que queda porque ella está después de todo lo que resta del pensamiento, al fin de todos los discursos, a saber, lo que el poeta puede escribir sin saber lo que dice. El objeto A es lo que queda después de todos los discursos, de todo lo dicho. Es lo que finalmente va a ser el resto y el producto del discurso. Este es el real del lenguaje. Miller lo va a postular en algún momento como significantizado, que vale como significante en algún momento. Pero en realidad es la marca que el sujeto tiene en su encuentro con lo real. Es el real del lenguaje el objeto. Y es lo que queda en el discurso. Verán que esto que yo acabo de leer, que es el 16 de noviembre del 66, es la primera vez que Lacan formaliza este esquema, que luego será, 3 años después, el discurso del amo y del inconsciente. Ese es mi aporte a los antecedentes del discurso del amo y del inconsciente en Lacan mismo, ¿sí? Digamos, veamos los años. Vamos del 66, del 64 al 69. Son 5 años en los que Lacan está trabajando a fondo la lógica del significante, la lógica del inconsciente, y está cuestionando a Descartes. Entonces el sujeto supuesto saber, que tantos misterios trae, que tantos deslizamientos trae y preguntas trae, es una ironía de Lacan, como él mismo dice, respecto del cogito cartesiano. Lo mismo que ocurre,
y esto es una nota que hago no quiero desviarme, pero lo voy a mencionar, con el concepto de parletre y la ontología. Es otra ironía de Lacan, un concepto que nace de una ironía. Parletre es el que sea un ser hablando, y Lacan dice en el 19, para la época que aparece Parletre, la ontología es una vergüenza porque dice el ser, pretende decir el ser. Y el ser no se deja nombrar, ¿no? Desde el psicoanálisis, el Dasein, el ser ahí del sujeto es el objeto A, la primera referencia es el objeto A, no se deja nombrar, y es lo que queda después de todos los discursos. Ahora, la pregunta, otra línea de investigación respecto del algoritmo de transferencia es ¿qué pasa con el objeto A que no está en el algoritmo de transferencia? ¿Está o no está? Podemos conjeturarlo. Una hipótesis es que todo el algoritmo es el objeto A. Digamos, es un tema, él no lo ha incluido porque el sujeto está perdido en los significantes. No está dividido todavía. Está perdido el sujeto. Está alienado a los significantes que están acopiados en el lugar del gran otro, que es un dépotoir, un basural, un basurero. Es una pregunta interesante. Y otra pregunta interesante es si el discurso del amo, los discursos del 17, no tienen un antecedente, más que un antecedente, no hay ya un discurso en la transferencia misma. La transferencia misma es un discurso, ya lo es, porque tenemos los elementos básicos, mínimos. Técnicamente no lo sería porque Lacan define los discursos en el 17, pero ya en el 15 tenemos una forma preliminar muy interesante, que es el lazo del analizante al analista. Esa es una pregunta que dejo abierta. ¿Es la transferencia o el algoritmo, su algoritmo, es un discurso en sí mismo? ¿Ya lo es? Más allá de antecedente o no de algunos otros. Podemos pensarlo. Como es parte de mi gusto personal, no podía dejar de ir a Freud, ¿no? Yo leo las matematizaciones de Lacan con Freud. No puedo evitarlo y esta vez me salí con la mía y lo logré también, creo haberlo logrado. Primero quiero hacer unos comentarios sobre cómo presenta la transferencia Freud en 1895, en Psicoterapia de la Histeria. Ahí dice que la transferencia del médico se lleva a cabo por medio de una falsa conexión. Digamos que este vector es una falsa conexión. Es una asociación forzosa, dominante en la conciencia con la persona del médico, dice Freud. Esta falsa conexión despertó el mismo afecto que en su día le hizo rechazar a la enferma el deseo ilícito. O sea, lo que se transfiere al analista son contenidos conscientes de algo que está reprimido. Y dice algo muy importante: una vez conocido este proceso, puede ya el médico atribuir toda referencia a su persona a tal transferencia por falsa conexión. Los enfermos sucumben siempre al engaño. Siempre creen que esto es una verdad. El afecto y lo que ustedes les habrá pasado en la clínica, por ejemplo, que los pacientes les intentan adivinar la vida, la edad, la familia. A mí me han atribuido familias que no tenía, edades que no tenía. Esto es inevitable. Y el valor fundamental del psicoanalista es callar ante esto, ¿no? Es permitir que se produzca, ser el soporte de esta falsa conexión. Porque ahora vamos a ver que este algoritmo de transferencia, que parece tan ascético, pura palabra, puro significante, puede ser leído. Voy a hacer una maniobra, voy a intervenir, como se dice ahora. Recuerdo a Jorge Aulicino, un poeta muy importante con el que habitualmente conversamos por Facebook, en un foro, que se reía de la expresión intervenir, ¿no? En el arte. Intervenir es hacer esto, por ejemplo, ¿no? Voy a intervenir el algoritmo y voy a poner la mayúscula, ¿sí? ¿Qué pasa ahí?
¿Qué tengo ahí? Era el sujeto supuesto saber, ese pequeña con todos los significantes. Y ahora hice una intervención, no artística, un poco salvaje, pero bueno, de investigadora, no puedo evitarlo, y reemplazo, siguiendo a Lacan, voy a volver sobre esto, cuando Lacan dice, el otro no es un sujeto, es un lugar al cual uno se esfuerza por transferir el saber del sujeto, el otro es el basurero de los representantes representativos de esta suposición de saber. El gran otro contiene estos elementos. Puedo reemplazar estos elementos por el gran otro. ¿Qué tengo aquí? S minúscula de A mayúscula. El síntoma. El síntoma en el grafo del deseo se escribe S minúscula de A mayúscula, ¿no? Lacan mismo lo ubica en el seminario 6, si no me equivoco, dice, ¿dónde está el síntoma en el grafo del deseo? En la significación que viene del otro. Ahora bien, ¿por qué hago esto? ¿Qué estoy haciendo? Yo les hablé del libro de Juan Carlos Cosentino. Bien, en la página 251 de su libro, en el cuadro Las transferencias freudianas, Juan Carlos Cosentino ubica la transferencia del síntoma en las conferencias 27 y 28 de Freud. Dice, la libido es empujada a pasar del síntoma neurótico a la transferencia. Síntoma neurótico a la transferencia, ¿sí? Síntoma analítico. Su desplazamiento sostiene el saber inconsciente e instaura la neurosis de transferencia como transferencia del síntoma. El analista en el centro de la neurosis de transferencia es el núcleo que organiza el análisis y anticipa su función como objeto de soporte de la transferencia. Acá el objeto está, el objeto A, implícito en la transferencia del síntoma, ¿no? Implícito el objeto A. Vamos entonces a la conferencia 27 de Freud, donde Freud es tan claro, tan claro. Página 413 del tomo 16 de las obras completas de Freud. Estamos en la conferencia 27, es la conferencia sobre la 28, perdón, sobre la terapia analítica. Para solucionar los síntomas es preciso remontarse hasta su génesis, hasta el conflicto del cual nacieron. Es preciso renovar este conflicto y llevarlo a otro desenlace con el auxilio de fuerzas impulsoras que en su momento no estaban disponibles. Esta revisión del proceso represivo solo en parte puede consumarse en las huellas némicas de los sucesos que originaron la represión. La pieza decisiva del trabajo se ejecuta cuando en la relación con el médico, en la transferencia, se crean versiones nuevas de aquel viejo conflicto, versiones en las que el enfermo querría comportarse como lo hizo en su tiempo, mientras que uno, reuniendo todas las fuerzas anímicas disponibles del paciente, lo obliga a tomar otra decisión. Es maravillosa esta cita de Freud, impresionante. La transferencia se convierte entonces en el campo de batalla en el que están destinadas a encontrarse todas las fuerzas que combaten entre sí. Qué metáforas, ¿no? O sea que en el fragor de la transferencia hay una transferencia del síntoma, de la libido del síntoma que pasa al analista, y el volverse el objeto de esa libido, el analista puede maniobrar en transferencia e interpretar para sacar al paciente de la repetición. Podemos formalizarlo, y esta es una libertad académica que me tomo de investigadora, con este reemplazo. ¿Cómo lo argumento? Con la definición del seminario 9 de Lacan, de qué es el gran otro, el de Potoir, de los representantes representativos del saber supuesto, reemplazo el algoritmo de transferencia con A mayúscula, el saber del inconsciente, se convierte automáticamente en la escritura del síntoma y refiero a la transferencia del síntoma en Freud en la conferencia 27-28. Esto es un paper, ¿no? Puede serlo perfectamente. ¿Qué se me ocurrió mientras preparaba la clase e investigaba para el curso? Buscando algo más en el algoritmo de transferencia.
tan poco tratado o poco tratado, porque hay preguntas que se formulan en relación al algoritmo de transferencia. Estas dos que yo contaba, dónde está el objeto A o si es antecedente del discurso del amo, ya están tratadas, están investigadas, ustedes las pueden encontrar en Google Académico. Pero también es hacerlo decir más al algoritmo de transferencia, con este reemplazo, por ejemplo, que hago para traer el síntoma a cuento. Porque el síntoma al algoritmo de transferencia viene y trae el cuerpo asociado y el objeto A, necesariamente. Ahora bien, Freud habla de batallas, ¿no? De campo de batallas de transferencia. Y quiero rendir un homenaje a la transferencia negativa. Qué tan importante es. Otra pasada de moda, ¿no? La transferencia negativa, ¿por qué creen ustedes que, esto lo digo ya como analizante, ¿por qué creen ustedes que es tan importante la transferencia negativa? Sí, respondiendo a lo que vos planteabas de la importancia de la transferencia negativa, que también he leído ese texto, que la podemos leer como que tiene que producirse, es como la separación, es un acto de separación necesaria, si no el analizante queda alienado al analista, a lo significante, a lo que vuelve. Es un acto de separación, sino que quedaría del lado de la sugestión, se produciría algo de la sugestión, que es la antípoda del discurso psicoanalítico. A mi entender, por eso es importante, entre otras cosas, la transferencia negativa. Es necesaria y yo diría inevitable. Inevitable. Es muy interesante lo que decís, ¿no? Como separación. Yo también he pensado y he vivido, he rehuido la transferencia negativa, es muy desagradable. También la considero como defensiva, ¿no? Es defensiva y yo creo que si el analizante se arriesga, ¿no? Asume esta transferencia negativa y la puede escuchar, va a encontrar la llave maestra del fantasma. Lo que se le atribuye de negativo al analista no es más que la cara oscura del fantasma, que no es muy claro en general. Quiero decir, lo que se proyecta en la lista como oscuro, como hostil, no es más que el fantasma mismo del analizante. Así que bueno, dentro de lo que a cuento de las imágenes de Freud, el campo de batalla, de esta descripción que hace Freud tan, digamos, combativa de lo que es el análisis, me pareció interesante traer a cuento la transferencia negativa como referencia a la cuestión. Entonces, ahora vamos a ir a las preguntas que ustedes quieren hacer para seguir abriendo, porque la idea de esta clase no es solamente dar bibliografía o referencias específicas de antecedentes y dar líneas de lectura, sino también abrir preguntas. Tres de las cuestiones que yo hasta ahora he ofrecido como preguntas a trabajar por alguien en el futuro que le interese. Uno es si la transferencia es un discurso en sí misma, si ya es un discurso. Aunque los discursos hayan aparecido muy poco tiempo después oficialmente en el Mayo francés, en el ambiente del Mayo francés en el que Lacan estaba. Si la transferencia negativa, como le decía recién a Sergio, puede ser leída como defensa, el modo de evitar es una separación, como decías vos también, muy bien, y también lo pienso como una defensa, como el modo de evitar ver lo que está ahí, ¿no? Que es el fantasma del analizante. Y la formación de la transferencia del síntoma, formalización de la transferencia del síntoma. Lo que propongo hoy es esto, ¿no? Pensar el argumento de transferencia no solamente como sujeto supuesto saber, sino como síntoma, porque el saber puede ser reemplazado por el gran otro
y esta formalización nos da el síntoma a la altura del seminario 6 y 5. ¿Sí? Lo que nos lleva al síntoma como un modo de saber, un saber. Esto lo he leído en Gabriel Lombardi, en las clases de Gabriel hace muchos años. O sea, uno da vueltas y empieza a recuperar a sus profesores, a los textos con los que ha estudiado y vuelve a reformular y vuelve a repensar los conceptos más importantes. Lo que a mí me trajo a volver a la transferencia y sobre todo al algoritmo, que es, como yo les decía, la puerta óptima ante un concepto tan vasto como el de la transferencia. Entrar por el algoritmo es un modo de optimizar recursos, ¿no? Porque es una formalización magnífica de Lacan, de la transferencia. No del todo transparente y no tan tratada, pero necesaria, porque lo que realmente es dificultoso es entender el sujeto supuesto saber, ese concepto más por ahí espinoso del algoritmo. Y es, como les decía, dicho por Lacan mismo, una ironía respecto del cogito cartesiano. Así empieza el sujeto supuesto saber. El sujeto se prende con alfileres, es sin lugar, requiere transferir el saber al lugar de gran otro. Es un sin lugar el sujeto. Y emerge, esto es una hermosa imagen en el seminario 14, emerge de algún lugar, no es localizable. Y por etimología es supuesto, puesto debajo. Por lo tanto, emerge. Vos leíste algo de Freud acerca de la transferencia como falsa conexión. Y entonces lo ubicaste en el algoritmo en la parte de arriba. Y la parte de arriba es significante cualquiera. Significante de la transferencia. Claro. Y significante cualquiera. Claro, eso es lo que me interesa. En todo caso, articular un poco más con esto de la falsa conexión. La falsa conexión tiene que ver con un significante cualquiera, tiene que ver con que el significante de la transferencia se articula a un significante cualquiera. Eso es todo. Claro, porque habría que, sería bueno ejemplificarlo con un caso clínico. Yo no estoy segura, no estoy tan segura de que todos los analistas y analizantes tengan en claro su significante de la transferencia y el significante cualquiera por el cual se establece la falsa conexión. No estoy segura de que en todos los análisis esté tan claro, que se haya extraído ese significante cualquiera. Lo que pasa es que aquí falta, para pensar el significante cualquiera, la vuelta del discurso del analista. ¿Cómo es eso? El discurso analista y el significante de la interpretación, ¿no? Hay distinciones que Lacan hace. Lacan distingue la transferencia de la identificación en Preposición de Octubre, porque claro, al fundar una institución se le viene psicología de las masas. Y psicología de las masas, sabemos que las masas artificiales, iglesia, ejército e instituciones en general, que son piramidales, se establecen por identificación cruzada, identificaciones horizontales y verticales. Y más allá de que queramos ser muy soft, muy nodales, la verdad es que sigue vigente la identificación en los lazos institucionales. Pero Lacan quiere distinguir la identificación de la transferencia, sobre todo porque hay una identificación que viene de la escuela inglesa, que es la identificación proyectiva, que Elliot Jaques, un kleiniano, trata en un paper de 1955, y dice que en psicología de las masas el lazo de los seguidores al líder es por identificación proyectiva. Y la identificación proyectiva se parece mucho a la transferencia, digámoslo, ¿no? Entonces hay que distinguir, hay que separar eso. La transferencia de la identificación proyectiva, hay que separar la transferencia de la repetición, cosa que hace en el seminario 11. Hay que ir despejando la transferencia de todas las semejanzas que tiene con otros conceptos u otros fenómenos. Sí, porque lo que clínicos. Estás diciendo lo relaciono directamente con el tema de la transferencia negativa y el fantasma, ¿no?
esto de la identificación proyectiva. Pero bueno, ahí hay toda una cuestión, no lo traje a la clase de hoy, no lo quise porque quería focalizar, concentrarme en los antecedentes del algoritmo de transferencia, en Lacan mismo, y despejar. Me parece que es nuclear para entender el algoritmo de transferencia, entender que es el sujeto supuesto saber, que no está tan claro. Bueno, ahí tenía otra pregunta, porque cuando decías que el sujeto, está perdido en el gran otro, ¿no? Sí. La pregunta es medio como básica, pero es, ¿el sujeto supuesto saber es diferente del sujeto? Porque el sujeto está perdido en el gran otro. Sí. Y cuando vos hiciste la intervención, yo digo, claro, o sea, es absolutamente así porque ahí están todos los significantes. Cuando vos intervenís y pones al gran otro en lugar del sujeto, sí, en relación a todos los significantes. En el lugar, yo lo pongo en el lugar de, no del sujeto, sino en el lugar de los significantes. Ahí está, Es sí. ese pequeña Claro. de A mayúscula. Digamos que la tachadura va dentro del paréntesis. El reemplazo es del A mayúscula por los significantes aluvionales. Ajá. Que se desprende de lo que dice Lacan en el seminario 9. El gran otro es un lugar, no es un sujeto, que acopia como un basural los representantes representativos del saber supuesto. Tú preguntas si el sujeto es sujeto supuesto saber, sí, a la luz de esta formalización. Sí. Sí. Ahí está. Y a la luz de esta también, porque el sujeto surge en el sentido. Cuando se fija el saber, el sentido, que es el S2, surge el sujeto. El sujeto es efecto de la cadena significante, no tiene un lugar, es un efecto. Sí. No tiene un lugar, no Sí. tiene entidad. Claro. Surge de algún lugar, dice Lacan. Cuando se fija el sentido. ¿No? Bueno, es un sujeto. Y ese sentido que se fija está en estrecha relación con el fantasma. Y con el gran otro. Claro, lo toma. El fantasma tiene un sentido congelado. Dice Fermé, en algún momento Fermé, después dice Gelé, en el 16. Claro, pero como vos decís, cuando se fija. Hay un sentido en el sujeto que no se abre analíticamente, que es el sentido en lo real del fantasma. Hay un sentido Que congelado. sería la parte real del fantasma. Claro. Lo que no se deja decir, que es la relación con el A. El A, ¿qué es lo que trae lo real al discurso? El A, sujeto, rombo A, que es la fórmula, el matema del fantasma, es la relación del sujeto con el objeto A. Y el objeto A no se deja nombrar, porque el objeto A no se deja nombrar, es preciso que se arme el discurso. Y entonces ahí también podemos hablar de la falsa conexión. Sí. Digamos que el significante siempre es inexacto, nunca nombra lo real. No hay significante que nombre lo real. Y después otra cosa, cuando dice soy donde no pienso, vos hablabas de la ironía de Lacan respecto de lo que dice Descartes, y dijiste que lo de Descartes sería un je absoluto. ¿Sí? Y yo lo pensaba más del lado del moi. Claro, porque es lo imaginario, pero ahí hago una alusión que si entramos no salimos más hoy. Si entramos a el texto del 62 de Laplanche y Leclerc, cuando hacen S mayúscula sobre S mayúscula, que es el sentido absoluto, el saber absoluto, que Lacan critica en el seminario 17. Ajá. Está hablando de la psicosis. Claro, el saber absoluto. El saber absoluto. Que es un error que comentan Laplanche y Leclerc en el escrito del inconsciente freudiano del año 62, del Congreso de Bonneval. Así que, digamos... Pero entonces, ¿por qué sería un je?
Es un enunciado absoluto. El yo es el que enuncia. Sí. ¿Sí? Es un enunciado absoluto. El moi está más ligado a lo imaginario. Acá estamos hablando Sí. del enunciado. El moi está ligado a lo imaginario. Acá estamos hablando Pienso, del je. luego existo, es el enunciado. Claro. Claro. Es un pasaje al acto, dice Lacan, Sí. de Descartes. Sí. Nada dice que el pensamiento confirme la existencia de nada. Desde Lacan podríamos decir, hipotéticamente, que lo que existe es el objeto A, pero es innombrable. Es lo que me hace hablar. Sí. Es la primera referencia del sujeto. Es lo que lo divide, el objeto Claro. A. Eso es lo que hay, que es éxtimo. ¿Y el pasaje al acto dónde estaría? ¿En el enunciado mismo? ¿En qué? En el precipitar pensar, que el pensamiento existe. Ujú. Y sabemos que el sentido es equívoco. Sí. No hay sentido absoluto, salvo en la certeza psicótica. Ahí no podemos equivocar nada. Y es un recurso del psicótico, después de todo, tiene derecho a eso, ¿no? Claro. Pero digamos, el pienso luego existo, yo no puedo equivocar. No es cierto, es falsable. No hay nada de lo que yo diga que no sea falsable, que sea equivocable, porque hay objeto en función. Entonces es una precipitación decir, es un forzamiento decir que mi pensamiento me da mi existencia. Es algo dicho. Es un dicho, es una Claro. precipitación, es un argumento. Habría que pasar, y yo no soy filósofa, no es mi especialidad. Estamos llegando a la filosofía a través de Lacan, que lo que hace es cuestionar la filosofía. Pero es un forzamiento decir que son teorías filosóficas, que todas tienen su punto discutible, claramente. Claro. El empirismo, el sistema hipotético deductivo de Descartes, todas tienen su punto falible, digamos. Ujú. No, respecto del ponerlo debajo, el sujeto, y en relación a la pregunta que te hice antes, de si el sujeto era siempre sujeto supuesto saber. Ujú. Bueno, porque en realidad ahora estoy relacionando todo, porque pienso luego existo, también me parece como una suposición de saber, Ujú. ¿no? Ujú. Respecto de el poner debajo. Lo que decís vos recién, podemos volver al seminario 9, releer el seminario 9 que leí al principio. Estamos leyendo la primera clase del seminario 9, 11 de noviembre de 61. Ajá. Es que no ha habido nunca en la línea filosófica que se desarrolla a partir de las investigaciones cartesianas llamadas del cogito, no ha habido nunca sino un solo sujeto que prenderé con alfileres. Sí. Para terminar bajo la forma, el sujeto supuesto saber. Ajá. O sea, el sujeto supuesto saber es esto que dice, es supuesto. Claro. Entonces el sujeto supuesto, claro. Es necesario que ustedes otorguen esta fórmula una resonancia especial que de alguna forma lleva consigo una ironía, su pregunta. Detengámonos a plantear esta moción de desconfianza de atribuir a este supuesto saber a quien fuera, ni de suponer subgicere, en latín, poner debajo, Ajá. ningún sujeto al saber, ningún sujeto al saber. O sea, un sujeto no se pone debajo de ningún saber. Ujú. El saber es intersubjetivo, lo que no quiere decir que es el saber de todos, ni que es el saber del otro, del gran otro. Y al gran otro lo hemos planteado, es esencial mantenerlo como tal. El otro no es un sujeto, es un lugar al cual uno se esfuerza, dice Aristóteles, por transferir el saber del sujeto. Digamos que el sujeto se requiera transferir su saber a un lugar, es necesario porque no tiene lugar el sujeto. No lo tiene, no tiene un lugar propio. Claro, Dice, en la es transferencia ahí intersubjetivo. estaría la falsa conexión con el analista. El Ujú. analista en ese lugar. Exacto. Porque es este artificio de saber. Es un artificio de saber que arma analizante y analista. Totalmente. Y acá Freud lo describe tan bien. ¿Vieron cómo lo describe? ¿No? Sobre el saber no sabido. Cómo soportan el cuerpo. El tema del cuerpo analista ha aparecido en algunas investigaciones últimamente y algunas
conferencias. Creo que Tomás San Miguel hace poquito habló del cuerpo de analista, no la pude ir a escuchar. En la UBA creo que fue en unas jornadas. La cuestión del cuerpo de analista y de lo que el analista soporta en la transferencia es un tema interesantísimo, ¿no? Que los analistas lo vivimos en la experiencia analítica. El callar debidamente, callar éticamente y soportar lo que nos es atribuido, ¿no? Y hay estilos transferenciales, hay sujetos, hay distintos tipos de experiencias analíticas. Y esto nos devuelve también al inconsciente dialéctico, que lo vamos a ver el sábado en el conversadero, con el inconsciente es dialéctico, por esta misma razón. Digamos, el saber viene del otro, el sentido viene del otro. Es el otro el que nos da el sentido. Y está el modelo del chiste que ya usé para el grafo del deseo. Un chiste lo es cuando el otro se ríe, si no se ríe, no hay chiste. O digo algo y el otro se rió es porque fue un chiste, aunque no lo haya querido decir, digamos. Y el saber es eso. No hay saber absoluto de que haya un sujeto dueño absolutamente de eso. No hay un pienso luego existo, que no sea falsable. No, me surgía el interrogante de este momento de que el sujeto tiene que emerger. No es el cómo, es la pregunta, cómo emerge, bajo qué coordenadas, bajo qué circunstancias. Ajá. Lo pensaba desde el lado del acto del analista, ¿no? Porque es supuesto, no existe el sujeto. Claro. Hay que producirlo, igual que el inconsciente, ¿no? Es a producir. El discurso analítico. ¿No? Es a producir. Y ese sujeto también. Es el silencio del analista el que hace emerger al sujeto de algún lugar donde estaba y el que lo hace producir un S1 de su de potoaje, ¿no? Tenemos que entrar después a pensar la cuestión de la interpretación y la intervención analítica. Claro. Que es lo que dice Freud. Yo soporto la transferencia del síntoma y la libido para que ese sujeto no siga repitiendo lo que venía haciendo. Sí, pero a mí me llamó la atención, viste que dije, wow, porque me llamó la atención porque dice obliga. A mí lo que me llamó la atención es eso. Bueno, tiene un estilo de intervención Freud que ya conocemos de los historiales, ¿no? Ajá. Que en el seminario 6 Lacan habla de ese tipo de interpretación en Freud, ¿no? Cuando Freud hace interpretaciones directivas, digamos. Lo que viene, digamos, viendo el algoritmo de transferencia y la conferencia 28 de Freud, cómo aparece el cuerpo de analista y el lugar de analista y como un terreno de un campo de batalla, dice Freud, ¿no? Es muy interesante la metáfora que usa. Sí, viendo el discurso del analista ahí, obliga sería a producir un S1, ¿no es cierto? Que claro. Bueno, que no es una obligación. O sea, en todo caso sería una invitación. A través de la división produce un S1 que le incumbe a ese sujeto. Claro, es extraer de acá. Sí, claro. Es uno de ahí. Sí. Del saber que el inconsciente depositado. Claro, pero por ahí está relacionado a la marca singular de ese sujeto, ¿no? Uh-huh. Digamos, creo que las novedades de este breve comentario que he hecho en esta clase abierta, como la llamo yo, son estas preguntas nuevas, digamos, que creo que son bastante nuevas. No las he encontrado en mi búsqueda. Y, por ejemplo, que la transferencia sea un discurso más es novedoso, porque por lo general el gran debate es el discurso capitalista. ¿Es un discurso? ¿No es un discurso? Ese es un debate que yo escucho desde hace como 20 años. Digamos, el traer de vuelta la transferencia negativa a la discusión, ¿no? Es maravillosa la transferencia negativa. ¿Por qué dicen que el discurso capitalista, ahora no recuerdo, por qué dicen que es un falso discurso? Por el funcionamiento, por la lógica que tiene de elementos. Pero Lacan lo llamó discurso. Porque por la torsión. Porque hay una continuidad que no ocurre en los otros. Ajá. Hay continuidad en los elementos. No están las dos barritas. Claro. Hay continuidad.
Claro. Bueno, yo Claro. me gustaría pensar la transferencia como un discurso más, o un protodiscurso. Sí, porque las dos barritas estarían seguros, ¿no? Y otro otro elemento que me decía Sergio que a vos te resultó interesante fue la concepción, el tema del desplazamiento. El inconsciente desplaza en la elaboración onírica, y la transferencia también es un desplazamiento. Yo encontré en los primeros seminarios de Lacan que Lacan dice la transferencia no es necesariamente un desplazamiento, está hablando de Balint. Sin embargo, hay esa falsa conexión, es producto de un desplazamiento que se produce del inconsciente del paciente al médico, al analista, ¿no? Hablando en términos de Freud. Y Freud lo describe... La reedición de los amores infantiles. La reedición de los amores infantiles. Y esta definición que Lacan da de la transferencia como la puesta en acto de la realidad del inconsciente, ¿no? Es por la vía del desplazamiento. Es la operatoria de la transferencia, que tiene que ver con el vector que estamos viendo arriba, ¿sí? El vector es desplazamiento, es falsa conexión. Hay una dinámica en el movimiento de la transferencia. Hay tantas variables a investigar respecto a la transferencia. Y no, porque vos estás Me hablando encanta, me encantó. Estás hablando de desplazamiento y bueno, y me viene condensación. Entonces yo digo, ¿dónde estaría la condensación? ¿Estaría en el aluvión del gran otro? ¿De todos los significantes? Y es una metáfora, no tiene forma de metáfora. La metáfora condensa. Pensaba esto lo comparaba con el amor y con la ilusión, con esta conexión, con esta idea de que en el otro tiene lo que a mí me falta. Eso que se produce con su analista, la relación con el analista, ¿no? Esta ilusión de que el otro tiene, que es un poco la idea y a mí me falta, que es lo de la metáfora del amor, lo que se produce también, ¿no? Sí. Este desplazamiento, también para pensar esto que hablábamos, que es novedoso, que a mí me había dejado pensando, evidentemente se desplaza algo propio en el otro, es el otro el que tiene a mí el que me falta. Claro. Eso. Lo que pasa es que el Ilusión. amor, claro, pero el amor es engañoso, ¿no? Dice Freud. El amor es engañoso y es obstáculo. De ahí la tradición de enseñar la transferencia como motor y obstáculo, ¿no? ¿Cuál es el obstáculo de la transferencia? Bueno, Freud se encuentra que sin ser él un galán, sin tener atributos de galán, todas se enamoraban de él. Dice, algo pasa. ¡Qué incomodidad! Y vieron que Freud tenía un humor bastante ácido, ¿no? En algún lugar yo tenía esa referencia y la perdí, debo confesarlo, que en algún lugar leí que Freud me decía, sin ser yo una persona de atributos físicos, ¿no? Se me enamoran igual. Pero yo no me acuerdo dónde estaba, lo perdí. Que es muy cómica la referencia. ¿Y cuál habrá sido su sagacidad? Que desconfía rápidamente, dice. A todos les pasa lo mismo, algo ocurre. Y es un descubrimiento. La transferencia surge como un obstáculo a la investigación, a la práctica clínica, pero una incomodidad verdadera, ¿no? Y ahí está la neutralidad y la abstinencia que se juegan rápidamente, ¿no? En el no prestarse a la comedia del amor, porque es una comedia, digamos, podemos verlo en términos de comedia, cuando en realidad se trata de otra cuestión más grave, digamos, que es un campo de batalla. No hay que engañarse. El amor no dura siempre en la transferencia. Hay momentos de transferencia negativa, que son, como yo decía, momentos de valentía, también para el analizante, que no tiene que huir ante la transferencia negativa. Tiene que preguntarse qué está proyectando, puede ser otro verbo pasado de moda, qué está proyectando el analista que le atañe a su propio fantasma, ¿no? Y ahí está realmente la gran llave, digamos, para el fantasma del analizante. Para mí está la transferencia negativa. No, estaba retomando lo que decía Sergio del amor y nada, lo relacionaba con esto que decía de los pacientes, con esto que decías vos,
de los pacientes que inventan la vida del analista, ¿no? Relacionado a lo que decía Sergio respecto de creer que el otro tiene lo que yo no tengo, y bueno, y respecto de la ilusión, el generarle al analista lo que el analizante supuestamente querría, ¿no? Son todas atribuciones las que dice Freud, todo se debe a la transferencia, todo. Sí, en realidad la transferencia, está bien, en un análisis es un elemento que es una herramienta, pero transferencia hay en todas partes y todo el tiempo, ¿no? Si el sujeto es siempre sujeto supuesto saber, y bueno, transferencia hay por doquier. Transferencia hay por doquier, pero no es la misma transferencia que la que se instala en un análisis, ¿no? Seguro que no. No es lo mismo. No En es principio, salvaje. la gran diferencia es que el analista no la trata igual que un ciudadano común, digamos. Que lo que hace el analista con la transferencia es tratarla con abstinencia, neutralidad, intervenir, hacer que no se repita, que el paciente deje de repetir. Es Claro, separarlo En el ámbito analítico. en el ámbito analítico. Es separarlo del ideal. Claro, por eso yo decía que el analista lo puede tomar como herramienta. Totalmente, es fundamental. Y lo que yo decía de transferencia por doquier, y bueno, la transferencia está ahí, pero no se hace nada con ella. En este texto, hay un texto de Miller que yo había encontrado, de Manantial, año 87, que se llama El significante de la transferencia, que ahí Miller distingue transferencia de trabajo de transferencia analítica, ¿no? Y habla del deseo de saber y el amor al saber, que también es un texto, se llama Tres para el Mohino, un texto publicado por Manantial en el año 87. Y ahí distingue el deseo de saber del amor al saber, ¿no? Lo que logra el análisis es pasar del amor al saber, cartesiano, al deseo de saber, lacaniano, digamos. A mí otra cosa que me quedó, que me resultó muy interesante, pero que me dejó pensando en realidad, Sí. fue cuando vos dijiste, al final de todos los discursos, no sé si dijiste al final, pero... Está el objeto. Es el objeto. Al final, podría ser una manera de pensar un fin de análisis, digamos. Sí, porque en el fin de análisis, ¿qué descubre el sujeto? ¿Qué objeto A fue para el otro? El gran otro, que no es un sujeto, que no existe, que es un lugar. Totalmente. Digamos, ¿a qué se llega cuando uno termina el análisis? Haber podado, haber reducido el sentido al punto tal que uno encuentra, se produce, por el tratamiento del significante, se produce el objeto A. Ese que uno fue para el otro, el que está en el fantasma. Claro, porque a mí lo que me quedaba era, bueno, lo pensaba, ¿no? ¿Es el fin de análisis o también una manera de pensar la sublimación? A mí el fin de análisis, no está bien, la idea del fin de análisis con sublimación a mí me parece muy atendible. No se habla Claro, de pero eso. como fin de análisis, o sea, una sublimación como Hace no muchos años, hace unos años, un investigador de una maestría en la UBA, que yo fui a escuchar a su defensa de tesis, quería investigar sublimación en psicoanálisis y no tenía quien le dirigiera la tesis. No había quien quisiera dirigir una tesis de investigación psicoanalítica hablando de sublimación. De esto hablo de hace unos 4 años atrás, 5 años atrás. Habría que ver eso, ¿no? La cuestión de la sublimación y el saber hacer. El lugar de objeto A del analista, quiero decir, el lugar de la posición de objeto del analista, ¿no es también algo del orden de la sublimación? O sea, porque si no, pensamos la sublimación en términos de arte, ¿se entiende lo que digo? Si no, quedaría del lado del arte. Ahora, es viable, si tomamos. ¿Es viable pensar un fin de análisis por el lado de A, digamos, pero como sublimación? Es ese pasaje de analizante a analista. No se puede pensar como hay que investigarlo. Yo creo que ya se ha pensado, pero habría que investigarlo.
No lo tengo presente ahora, en este momento. En la línea de lo que es el síntoma, el saber hacer con... creo que hay... ¿sabes dónde están los signos de goce de Miller? Creo que en los signos del goce de Miller, en ese seminario se habla de esa cuestión con Joyce. Es un seminario de los años fines de los 80, 86, 87. En los signos del goce de Miller creo que habla, cuando habla de Joyce y habla de fin de análisis, creo que habla de sublimación y habla de arte. Ahí está, creo yo. No estoy segura, estoy recordando mi memoria que es falible. Yo en realidad te lo planteaba porque, si no, es como un fin de análisis en serie, y no es eso el fin de análisis. ¿Se entiende lo que digo? Si no, no es que todos los psicoanalistas o todos los que pasaron por un análisis terminan un análisis del lado de la sublimación del arte. ¿Se entiende lo que digo? O sea, escritores o pintores, que es una manera de Conservar el micrófono, ahí está. es una manera o por lo menos me parece a mí que de pensarlo, ¿no? Por el lado del arte. Pero yo en otro momento lo he escuchado, lo he entendido yo así, tal vez me estoy recontra equivocando. Bueno, yo te sugiero para los diferentes modos de determinar análisis leer testimonios de Pace. Cuando uno lee testimonios de Pace ve las distintas maneras en las que los sujetos se las fueron creando sus soluciones y siguen preguntándose. No, justamente por eso por esos testimonios de Pace es poder pensar este objeto A como el final, el resultado de los discursos, como el resultado de los discursos, pero como es algo singular, podríamos decir, puede pensarse por el lado de la sublimación del arte o la sublimación pensando en una posición de analista, como el pasaje ahora, de en lugar de... ¿se entiende lo que digo? Entiendo, sí. Porque eso no está todas las personas que se analizan terminan siendo psicoanalistas. Eso es algo a pensar en el seminario, en el de ser, ¿no? Cuando Lacan plantea el de ser como la versión de fin de análisis, ahí está, hay una cuestión, hay un debate respecto de la sublimación, que tenemos que investigarlo un poco más. No lo preparé para hoy, no lo tengo presente, lo he leído, pero no, eso está a la altura del seminario 15. Lacan lo trata a la altura del seminario 15. Muy interesante. No, porque antes vos dijiste el síntoma es un modo de saber, entonces estoy relacionando estas cosas que estamos hablando con el síntoma, ¿no? Que sería el saber hacer, y pensaba que en el fin de análisis, cuando el sujeto puede saber qué objeto fue para el otro, lo estaba relacionando con lo que Freud decía de obliga a responder de otra manera, ¿no? Es la única manera de poder hacer algo realmente, distinto, genuinamente, responder de otra manera. Claro. Sabiendo qué objeto uno fue para el otro. Sí, aún así hay iteración. Cuando uno logra, está advertido de qué objeto fue para el otro, construye el fantasma, sabe por dónde va, itera. La iteración es la repetición, aún después del fin de análisis, que eso se está investigando, creo que en Leol. Claro, pero quizás con menos sufrimiento, ¿no? Sí, con posibilidades de no, de que en algún momento preguntas, ¿estoy repitiendo? Ah, sí, claro, estoy repitiendo. Claro, estar más advertido advertido. de que todo tiende a repetir y que uno puede hacer algo distinto. Claro. Esa es la libertad de la que también habla Lombardi, la libertad del sujeto cuando Lombardi habla de libertad en psicoanálisis. Gabriel Lombardi. Claro, puede por lo menos elegir hacer otra cosa. Claro. Ese es el gran tesoro de analizarse. Poder dejar de estar perdido acá, ¿no? Por momentos, digamos. Poder producir uno o dos SS1s, ¿no? Que son los que necesarios para empezar a pensar en el fin de análisis o en el pase. Haber producido uno o dos SS1s y estar advertido de la posición subjetiva que uno descubre, precipita cuando uno atraviesa el fantasma.
Cuando uno construye el fantasma, cae el objeto A a la posición subjetiva y están los S1. Claro, pero por ahí no identificado, ¿no? Porque yo estaba mirando la fórmula ahora y fíjate que están las dos barritas, o sea, se produce el S1, pero en relación al saber, Queda supuesto. claro, está disyunto. Ese es el sinsentido de la interpretación psicoanalítica. El analista interpreta no para producir sentido, sino para aislar esos claro. unos, ir aislándolos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias por venir, por preguntar. Fue muy dinámico. Y nos veremos la próxima.